ahorita. Ok, bueno, entonces vamos a hablar sobre kwashiorkor. Sabiendo, kwashiorkor técnicamente sería por una deficiencia de proteínas, principalmente, aunque ya sabemos que eso está prácticamente descartado, pero sigue siendo la definición actual. Etimológicamente significaría la enfermedad que sufre el niño desplazado, una palabra de Ghana, frecuentemente en preescolares entre 2 y 4 años, y como factores de riesgo tenemos mala nutrición de la madre, la pobreza, abandono de la lactancia materna. Entonces, si hablamos de la fisiopatología, así como muy general, vamos a tener tres aspectos: un predominio del estrés oxidativo, un aumento de la permeabilidad endotelial y vamos a tener un aumento del agua corporal total. Estos son como los tres puntos. Hay tres fases que se generan en kwashiorkor. La primera fase, ya le había mencionado a la doctora, técnicamente es agarrar energía. Recordemos que el paciente tiene una déficit de proteína, por lo tanto no está consumiendo ingesta o alimentación o nutrición, como cualquier término sería. ¿Qué hace el cuerpo? Entonces el cuerpo va a obtener energía de la reserva. Recordemos que en hígado, en músculo, tenemos lo que es el glucógeno, entonces que es almacenamiento de glucosa. También tenemos lípidos a través del tejido adiposo, que es una fuente de energía. Y también tenemos proteínas a nivel muscular, que hasta cierto punto, ¿verdad? Sería nuestra última opción, pero son siempre fuentes de energía. Entonces la primera fase es déficit de las reservas alimentarias, consumir todo lo que ustedes tienen almacenado. Ya en la segunda fase, que ya es una etapa mayor de morbilidad, aquí el cuerpo se adapta. Entonces no hay unas manifestaciones clínicas como tal, podríamos decir entre comillas, porque hay una adaptación del cuerpo. ¿Y qué consiste esa adaptación del cuerpo? Es la producción, por ejemplo, de cuerpos cetónicos, recordando la vía de la glucosa. La glucosa va a tener la glucólisis, el proceso de glucólisis a nivel de citoplasma o el citosol, siendo una vía anaeróbica. Después, esa glucosa se va a convertir en dos moléculas de piruvato y el piruvato se va a ir al ciclo de Krebs, que es en la mitocondria. Esa es la vía aeróbica. Pero en kwashiorkor tenemos una deficiencia porque no tenemos prácticamente glucosa. Lo que tenemos entonces son las reservas, porque las reservas de glucógeno se gastan súper rápido. O sea, en 2 días ya no tenemos reserva de glucógeno. Lo que sí tenemos es grasa o lípidos guardados en el tejido adiposo. Estos lípidos que van a entrar a la vía de la glucosa por la gluconeogénesis a través de los ácidos grasos y del glicerol, se van a quedar simplemente en la vía de glucólisis, una vía anaeróbica. Esa vía anaeróbica va a tener una gran cantidad de piruvato, ¿verdad? O sea, del ácido graso nos pasamos a la glucosa por el proceso de gluconeogénesis y de la gluconeogénesis entramos a la glucólisis y nuestros puntos finales serían el piruvato. ¿Cuál es el fin del piruvato? Ir a la mitocondria. Pero en este caso, ese piruvato es demasiado y se va a ir por otra vía. Y la vía es la producción de cuerpos cetónicos, así como también el proceso de lipólisis o beta oxidación va a generar mucho acetato o pues acetilcoenzima. Y esa acetilcoenzima A, como es demasiada, tampoco va a poder entrar al ciclo de Krebs, porque es demasiado, o sea, satura prácticamente a la célula. ¿Y cuál es la vía de un aumento de acetilcoenzima A y la producción de cuerpos cetónicos? Y es por eso que los cuerpos cetónicos, beta-hidroxibutyrato, acetocetona y lo que es acetonas, todos esos van a generar a nivel de la sangre un aumento de ácido. Por ende, nuestro pH va a ser ácido en una persona con kwashiorkor o en un paciente con kwashiorkor. ¿Qué pasa con los músculos? Tanto el músculo esquelético, lo siento, tanto el músculo esquelético como cardíaco son ricos en proteínas prácticamente, van a ser catabolizados, prácticamente es como en nivel macro le podríamos decir, entre comillas, una degradación del músculo. Todas esas proteínas se van a ir al hígado y eso van a ser fuentes de glucosa a través del proceso de gluconeogénesis para darle alimentación a todas las células. Entonces vamos a tener un déficit a nivel muscular. Y la fase 3, recordemos, fase 1 son las reservas, fase 2 es el proceso de adaptación y la fase 3 es cuando ya no tenemos reservas, ya, por ejemplo, proteínas, tenemos afectación cardíaca, tenemos afectación muscular esquelético, tenemos un aumento de acidosis, que podemos llegar a acidosis metabólica, entonces todo eso, a cierto punto, pues, va a afectar al cuerpo. Y esa es la fase 3, que aquí ya tenemos el peligro de muerte, donde hay una disminución de los depósitos proteicos, porque ya están hasta agotados, y el metabolismo de los lípidos también va a disminuir porque ya está agotado. Entonces son como las tres fasecitas.
Ahora, si vemos en un esquema lo que pasa con la fisiopatología de Kwashiorkor, es lo siguiente. Tenemos una baja ingesta de proteínas. Si tenemos deficiencia de proteínas, vamos a tener deficiencia también de aminoácidos. ¿De dónde provienen los aminoácidos? Provienen de la ingesta, provienen del recambio celular y proviene del reciclaje de los aminoácidos de proteínas que ya fallecieron. Pero la mayor fuente es a través de la ingesta. En este caso, tenemos una ingesta baja o casi nula de proteínas. Entonces va a haber una deficiencia o un déficit de síntesis de proteína del organismo. El hígado no va a tener materia prima para generar proteínas. Entonces tenemos deficiencia de proteínas. ¿Cuáles son las proteínas más importantes? Lo que es la albúmina, y tenemos lipoproteínas un déficit. ¿Cuáles son las lipoproteínas? Son la LDL, la LDH, y entre otras. ¿Qué hace el cuerpo entonces? ¿De dónde va a conseguir esas proteínas? Porque ni modo que no se sinteticen, ¿verdad? Lo va a obtener a través de la degradación de las proteínas endógenas. ¿Y cuáles son las proteínas endógenas? Son el almacenamiento o están almacenadas a nivel de los músculos. Músculo esquelético y músculo cardíaco. Y esas proteínas van a servir, o sea, como no me importa el músculo, lo que me importa es que la célula esté viva, por decirlo de una manera. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una degradación a nivel muscular para irse a hígado, pero eso va a ser todavía insuficiente y siempre vamos a tener una deficiencia de proteína sérica. Ahora, ¿qué pasa con la glucosa? Entonces, si sabemos que los carbohidratos son la fuente de energía principal del organismo, una, y dos, es una proteína técnica, una macronutriente bastante barato, ¿verdad? La tortilla, no sé, todos los alimentos de carbohidratos, pues son bastante accesibles, podríamos decir, la harina, etc. Entonces, en un niño con Kwashiorkor, el nivel de carbohidratos realmente no va a estar tan afectado o no se va a ver como déficit principal. Y sabemos que si aumentamos la cantidad de glucosa por el consumo de carbohidratos a nivel de páncreas, pues vamos a tener una liberación de insulina. ¿Y qué pasa con la insulina? Pues la función de la insulina prácticamente es almacenar todo. Va a almacenar aminoácidos, va a almacenar lípidos, va a almacenar la glucosa en sí. Entonces, ¿de dónde va a obtener energía o de dónde va a obtener los aminoácidos, los ácidos grasos que el cuerpo necesita para generar toda la función? Porque recordemos que tampoco es que tenemos una gran cantidad de glucosa o de carbohidratos ingeridos. Y ahí resulta el problema, porque tenemos un aumento de insulina. Entonces, los aminoácidos están almacenados, los ácidos grasos están almacenados, y todo eso sirve como un ciclo vicioso. ¿Tenemos insulina? Sí, pero la insulina nos está afectando porque no tenemos materia prima para trabajar hasta cierto punto. Después, ni la insulina se produce por la deficiencia de proteínas. Los cambios fisiopatológicos, entonces, si hablamos de segmento por segmento, a nivel metabólico, vamos a tener una disminución de la bomba sodio y potasio. Esto debido a la deficiencia de la síntesis portal de la bomba sodio y potasio. ¿Cuál es la función de la bomba sodio y potasio? Sacar sodio, meter potasio. Si no funciona esta bomba, vamos a tener una gran cantidad de sodio a nivel intracelular. Y si hay sodio dentro de la célula, vamos a decir que vamos a traer el agua dentro de la célula. Vamos a generar un edema intracelular. Y si generamos un edema intracelular, eso afecta el funcionamiento de la célula como tal y podemos llegar a tener un aumento de la permeabilidad de las membranas celulares. Por ende, hay liberación de radicales libres que se encuentran dentro de la célula, hay afectación, hay muerte celular, etc. El aumento del sodio intracelular, ya he explicado, y vamos a tener una deficiencia de potasio y magnesio intracelular. Eso se ve también bastante afectado a nivel del sistema nervioso central, si recordamos la importancia del sodio y del potasio a nivel del potencial de acción. Entonces todo esto se ve modificado. A nivel hepático, ¿qué tenemos? Una disminución de la gluconeogénesis, no porque no se genere, sino porque ya no hay materia prima, no hay aminoácidos, no hay ácidos grasos. Una disminución de la síntesis de proteínas porque no tenemos materia prima, no tenemos aminoácidos. ¿Y cuáles son esas proteínas importantes? La albúmina y las lipoproteínas, entre otras, ¿verdad? No solo esas, pero son como las que más se mencionan. Síntesis normal de aminoácidos, el factor de riesgo de hipoglicemia, por el mismo motivo. Para mantener la hiperglicemia o para mantener la glicemia en estados normales en nuestro cuerpo, se ocupa ingesta y se ocupa el proceso de gluconeogénesis. Por lo general, un paciente con Kwashiorkor sí está ingiriendo carbohidratos, pero no suficientes. No solo es que no consume proteínas, sino que prácticamente hay una deficiencia de macronutrientes. Por lo tanto, el cuerpo puede entrar en un proceso de hipoglicemia.
Disminución del metabolismo hepático debido a deficiencia de proteínas, deficiencia de materia prima. Y hay hepatomegalia. Esta hepatomegalia se debe a, prácticamente se le llama hígado graso. ¿Qué sucede? Bueno, les dije, hay insulina y la insulina guarda todo, pero llega un momento en que ya no tenemos ni insulina. Entonces se libera todo. Se produce glucagón y el glucagón va a liberar ácidos grasos y aminoácidos. Para decirle al hígado, trabaja de ahí. Esa es tu materia prima. ¿Qué pasa con la hepatomegalia? Hay un aumento de ácidos grasos a nivel del hígado, porque el fin del cuerpo es, tenés almacenado grasa o lípidos, entonces lo vamos a sacar. ¿Y dónde van a ir esos ácidos grasos? Al hígado, para que sean transformados a glucosa. Pero se llena tanto el hígado que puede llegar a hígado graso. ¿Y qué pasa? Cuando tenemos hígado graso, nuestro mecanismo compensatorio es LDL, sacar los ácidos grasos del hígado hacia los tejidos periféricos, pero no tenemos LDL, entonces tenemos una gran acumulación de ácidos grasos a nivel hepático. A nivel renal, pues tenemos una disminución de la tasa de filtración, vamos a ver que se puede presentar una hipovolemia por un proceso de, si recuerdan les dije que había edema intracelular, entonces prácticamente hay todo el agua que a nivel del flujo sanguíneo va a estar almacenándose a nivel de las células, a nivel del intersticio. Entonces, en los vasos sanguíneos nos va a quedar muy poca sangre, o muy poco líquido, por decirlo así. Entonces, va a haber una disminución de la filtración glomerular. Y sabemos que cuando hay una disminución de la filtración glomerular, prácticamente hay un daño a nivel de los glomérulos. Hay una disminución de la excreción de sodio, y eso es importante. Hay una hipovolemia, porque hay edema intracelular e intersticial. Entonces, en flujo sanguíneo no hay líquido. La disminución de la excreción de sodio, porque no hay filtración, entonces todo ese sodio está quedando en nuestro cuerpo. Y recordemos que el sodio sirve prácticamente de atracción del agua. Y aumentamos el factor de riesgo de las infecciones del tracto urinario muy frecuentes en los pacientes con Kwashiorkor, debido a ese mecanismo. Ahora, a nivel gastrointestinal, la doctora había mencionado también la deficiencia de la motilidad intestinal debido a la pérdida de proteínas a nivel muscular. También tenemos atrofia de la mucosa del intestino delgado y disminución de la producción de enzimas digestivas. Si recordamos el proceso de absorción a nivel de los enterocitos, tenemos glucosinasas, que son proteínas que nos ayudan a degradar los carbohidratos, ¿verdad? En monosacáridos para ser absorbidos. Esas enzimas no se encuentran. Hay una deficiencia. ¿Por qué? Porque no tenemos aminoácidos. Entonces hay un problema de absorción. De absorción de nutrientes y aumentamos el factor de riesgo de la proliferación bacteriana, no solo porque hay una disminución de la motilidad intestinal, sino que también porque a través, si recordamos las uniones intercelulares, que son proteínas, también se van a ver deficientes, entonces las bacterias pueden traspasar esa barrera del endotelio. Entonces son como los problemas gastrointestinales. También se presenta bastante lo que es la diarrea en estos pacientes. Hablando inmunológicamente, pues hay una atrofia de los órganos linfáticos, ¿verdad? Donde tenemos células T, y si esa atrofia se genera, pues disminuimos la defensa, así como también disminución de los sistemas de células del sistema inmunológico y del complemento, y etcétera, por deficiencia de energía. A nivel hematológico, vamos a tener una disminución de eritrocitos, vamos a tener una disminución de hierro y folato, pero es a nivel sanguíneo. Se ha visto en estudios que realmente hay hierro, pero en la médula ósea está como resguardado, y es como una paradoja que sucede en el paciente con Kwashiorkor, porque si hubiera hierro, aumenta la producción de eritrocitos, pero ese hierro no es utilizado, ese hierro no bien es almacenado. Por lo tanto, tenemos un aumento de factor de riesgo. Como ese hierro no está siendo utilizado, hay deficiencia de folatos porque no está consumiendo el paciente, hay una disminución de eritrocitos, todo eso nos va a llevar a un factor de riesgo de anemia normocítica normoclónica que puede llegar a ser microcítica micrómica, sómica. A nivel cardiovascular, ok, recordemos, cardiovascular, el músculo cardíaco tiene proteínas y en la segunda fase esas proteínas van a ser utilizadas. Ya para la tercera fase casi no vamos a tener proteínas, solo lo necesarias. Entonces el músculo del cardíaco se ve afectado. Entonces hay una disminución de la contractibilidad miocárdica, y si hay disminución de la contractibilidad, tenemos una disminución del gasto cardíaco. Y recordemos que también les dije que había edema intracelular e intersticial. A nivel de los vasos sanguíneos, casi no tenemos flujo sanguíneo.
casi no tenemos líquido debido a ese proceso. Entonces vamos a tener una disminución del volumen sanguíneo. Todo eso, recordamos, nos va a llevar a una disminución de la presión arterial. Y con todos los procesos que conlleva, ¿verdad? Lo que es la hipoxia, hipercapnia, etc. A nivel del sistema nervioso central, neurotransmisores van a estar disminuidos. ¿Por qué? Porque se necesitan proteínas y energía para generarse. Tenemos disminución de neuronas que van a morir debido a la falta de energía, o neuronas que van a morir debido al edema celular que se le puede generar dentro de ellos. Una disminución del coeficiente intelectual, porque para tener una capacidad cognitiva, pues ocupamos neuronas, y alteración del ciclo del sueño-vigilia. Estos niños, por lo general, se han visto dos parámetros, o puede permanecer en insomnio o somnolencia. Y el cambio mental, como había dicho la doctora, no le vamos a sacar una sonrisa a estos niños, va a haber apatía. Endocrinológicamente, el páncreas se va a atrofiar. Tenemos, si el páncreas se atrofia, pues vamos a tener una disminución de todas aquellas enzimas, en general de todas las funciones de este páncreas. Vamos a disminuir lo que es la producción de la lipasa, importante para el proceso de los lípidos, de amilasa y de tripsina. Disminución de la síntesis de insulina, porque como les decía, llega un punto en que ya ni insulina se produce, y vamos a tener aumento de mis niveles de hormonas de crecimiento. Cuando la insulina disminuye, el mecanismo compensatorio o una enzima que se despierte, podríamos decir, es la hormona del crecimiento. Y esta hormona del crecimiento es lo que va a mantener, podríamos decir, al cuerpo activado, porque va a aumentar el metabolismo. Va a aumentar también las funciones de la hormona del crecimiento, liberación de ácidos grasos. Y también puede, generar aumento del metabolismo en general. O sea, es como manotada de ahogado por parte del organismo. A nivel cutáneo, ya la doctora lo explicó muy bien, vamos a tener una atrofia de la piel y grasa subcutánea, cosa diferente que vamos a encontrar en marasmo, porque en marasmo pues, no vamos a tener grasa subcutánea por lo general. Vamos a tener atrofia de las glándulas sudoríparas, lagrimales y salivales, alteración del color y textura del pelo, como lo vamos a ver el signo de bandera, lesiones de la piel y alteraciones de la mucosa. Todo esto se debe, una, a la deficiencia de proteínas, y dos, al aumento. Les dije que había acidosis metabólica porque hay un aumento de producción de cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos van a alterar el pH, van a liberar lo que son radicales libres, y esos radicales libres van a alterar también la función de las células a nivel de la piel. Va a haber una hiperqueratinización o hipoqueratinización. A nivel óseo se ha visto, como sabemos, no solo una persona, no es casi imposible que no solo consuma deficiencia de proteínas, sino que también de vitaminas y etc. Y bastante relacionado con el kwashiorkor se ha visto la osteoporosis por la carencia de vitamina C, aunque también podríamos mencionar todas las carencias que podría tener un niño con alimentación deficiente. Entonces, si explicamos manifestaciones clínicas del kwashiorkor, recordamos que hay un edema periférico que puede llegar a ser anasarca o ascites. ¿Por qué se da edema? La teoría tradicional dice que hay una disminución de la presión oncótica. Si nos vamos a la lógica, sabemos que el hígado está deficiente. Si el hígado está deficiente, también tenemos una deficiencia de proteínas. ¿Y cuáles son las proteínas importantes o más mencionadas? Una de ellas es la albúmina. Y la albúmina en nivel sanguíneo ayuda a mantener la presión oncótica. Si no hay albúmina, la presión oncótica disminuye. Por lo tanto, si hablamos de las fuerzas de Starling, lo que va a producir es que haya una salida de flujo sanguíneo o de agua hacia el intersticio, y eso va a generar pues el edema, debido a la disminución de la presión oncótica. También se ha visto los radicales libres por el proceso acidótico. Entonces, cuando hay aumento de cuerpos cetónicos, hay una alteración llevando al cuerpo a generar los radicales libres. Estos radicales libres, ¿por qué se dan? Bueno, se pueden dar por varias causas. Una de ellas es que a nivel celular nosotros tenemos antioxidantes nativos o propios, podríamos decir. La célula tiene sus propios antioxidantes y uno de ellos es el glutatión. Y volvemos a lo mismo, el cuerpo apenas puede generar o sintetizar proteínas, mucho menos va a poder sintetizar glutatión. Entonces no tenemos ese mecanismo de defensa que es antioxidante. ¿Qué sucede con los radicales libres? Que se generan por todas las reacciones físico-químicas naturales de la célula. Van a quedar dentro de la célula y van a salir y pueden generar a nivel sanguíneo un aumento de la permeabilidad vascular. Si hay un aumento de la permeabilidad vascular,
va a llevar a que ese líquido, este flujo sanguíneo, salga de los vasos sanguíneos y se meta en lo que es el intersticio. ¿Okay? Entonces, esa es otra de las causas que podría generar por el edema. No está 100% cuál es la causa principal. Como les digo, la albúmina es la teoría tradicional o antigua, y lo que es el estrés oxidativo, pues se ha visto más actual, ¿verdad? Como lo último que se ha visto. También, además de la deficiencia de glutatión a nivel de las células, recordemos que tenemos, vuelvo a decir, cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos, per se, aumentan la permeabilidad vascular, por lo tanto se genera lo que es el edema. Entonces, son varias causas o varias teorías por el cual se da un edema periférico, o que puede ser anasarca, bueno, llegar a ser anasarca o simplemente así. La descamación de la piel, ¿verdad? Por la deficiencia de proteínas, alteración de las mucosas que pueden estar deshidratadas, la hepatomegalia, como les dije, es un hígado graso prácticamente, porque todos los lípidos guardados en el nivel del tejido adiposo se van a ir al hígado para ser transformados en energía. Pero el hígado prácticamente se satura, podríamos decir, o se fatiga, y el mecanismo compensatorio en un paciente fisiológico es sacar esa grasa o esos lípidos del hígado a través de las LDL hacia los tejidos periféricos. Pero no tenemos LDL, por lo tanto se quedan allí y afectan al hígado. Lo que es la anorexia, lo que es la anemia, que ya hemos explicado, que prácticamente no es por deficiencia de hierro en realidad, sino que por deficiencia de producción de proteínas o de la generación del eritrocito. Porque hay hierro almacenado a nivel de la médula ósea, aunque a nivel sanguíneo no. Disminución o pérdida de peso, prácticamente, y el peso se ve falseado por el edema. Y es lo que decía la doctora, que cuando tenemos este problema de un peso falseado, o distensión abdominal, o una masa y todo eso, para reconocer la pérdida de peso, si es o no es, pues se hace lo que es el perímetro braquial. Las lesiones cutáneas no solo por la deficiencia de proteínas y el proceso de cicatrización, sino también por la deficiencia del sistema inmunológico, que nos lleva como a empeorar prácticamente todas las lesiones. Un paciente que tenga una cortadura y un washout, fijo se va a infectar y no va a tener un mecanismo de defensa, y mucho menos va a tener un proceso de cicatrización rápido como lo tendría una persona fisiológica. El cabello es escaso, débil y signo de bandera. El signo de bandera técnicamente es como en el cabello hay una partecita que salió con con melanina, y después siguió creciendo y no tenemos melanina, y después sí tenemos melanina. Entonces, porque a veces sí tenemos melanina y a veces no tenemos melanina, ¿verdad? Entonces se va formando así como el signo de bandera, como la bandera de Honduras. Lo que es la franja azul, después una franja blanca, después una franja azul y una franja blanca. Todo esto se debe también, una, por la deficiencia de proteínas. No, el cuerpo, lo último que le va a importar es si tiene color o no el cabello. Lo que le va a importar es mantenerse vivo, mantener esas células nutridas. Y dos, se ha visto también porque a veces, o sea, de toda una semana o de todo un mes, el niño puede pasar una semana sin consumir proteínas, y después consume proteínas, qué sé yo, porque le consiguieron trabajo, dinero, o donación, o lo que sea. Entonces hubo un tiempo que sí pudo producir melanina, pero después volvió al mismo asunto de la deficiencia nutricional, y así se va dando, es como intercalado. Tenemos extremidades frías. ¿Por qué teníamos o disminución de la temperatura corporal? Esto se debe a varias formas o varias causas. Uno, disminución de las hormonas que aumenten el metabolismo, como las hormonas tiroideas. El cuerpo no va a estar generando hormonas tiroideas porque lo que quiere es mantenerse vivo. Y las hormonas tiroideas, ¿cuál es su principal función? Aumentar el metabolismo basal. Y si aumentamos el metabolismo basal, estamos generando calor. Y por eso es que nosotros tenemos una temperatura corporal. Una, por la deficiencia de hormonas. Dos, por la hipovolemia que se genera porque hay edema intersticial y edema intracelular. Entonces no tenemos flujo sanguíneo, se da como frialdad, ¿verdad? Y tres, que tiene que ver más o menos con el metabolismo, es la deficiencia de la bomba sodio y potasio. La bomba sodio y potasio genera 1/3 del metabolismo basal de nuestro organismo. Y si tenemos, lo siento, y si tenemos una deficiencia de esa bomba sodio y potasio, por lo tanto disminuimos también el metabolismo y por ende la generación o termogénesis. Entonces, por eso se debe a la extremidad fría. Disminución del gasto cardíaco, una, por deficiencia o hipovolemia. Dos, porque disminución de la contractibilidad de nivel muscular, porque hay una degradación de proteínas. La disminución en la curación de las heridas por proceso de cicatrización disminuido y por el proceso de sistema inmune
Y tenemos también que se ha presentado, como le digo, deficiencia intensa de albúmina, menos de 2.8 gramos por decilitro, porque el hígado no tiene materia prima, o sea, aminoácidos, para sintetizarla prácticamente. Entonces, técnicamente sería como el niño que vemos aquí, el edema es con fobia, descamación de la piel, retención de líquidos. Y otra cosa también, otro mecanismo para generar esta retención de líquidos. Ok, hay una disminución de la presión arterial porque hay salida de líquido de los vasos sanguíneos hacia la célula y hacia el intersticio. Entonces, no hay sangre, vaya. A grosso modo no hay sangre. ¿Qué pasa si no hay sangre? A nivel renal, ¿qué sucede? Entonces dice el riñón, bueno, aquí yo no tengo sangre. ¿Qué pasa? Él no sabe, el riñón no sabe que si no hay sangre, disminución de la presión arterial. Que el riñón no sabe realmente que el agua se está guardando en la célula y en el intersticio. Él solo entiende que aquí no hay sangre y por lo tanto no hay presión arterial. Entonces activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y cuál es la función de este? Uno, vasoconstricción, pero hay una función importante que es a través de la aldosterona a nivel renal, la reabsorción de sodio. Entonces hay un aumento de reabsorción de sodio a nivel tubular y si aumentamos la reabsorción de sodio, aumentamos lo que es la absorción de líquidos. Entonces es un ciclo vicioso que se va generando y eso propicia más la formación o la generación del edema. Músculos delgados, porque recordemos que ahí tenemos la reserva de proteínas, está apático por la alteración a nivel del sistema nervioso central, la anemia leve porque les dije que podría ser como normo, pero puede llegar a ser prácticamente microcítica, hasta ya como más avanzada. Los cambios delgado, pálido y débil debido a la deficiencia de proteínas, al cuerpo no le interesa generar color ni nada por el estilo, él quiere mantenerse vivo. Y la cara puede ser redonda e hinchada porque, por ejemplo, en un proceso con anasarca, pues se va a ver también el edema a nivel facial. Y a estos niños, pues se les considera como niños que están en huesos, con piel y con agua. Y eso creo que sería todo. No sé si tienen alguna